Algunos ejemplos de la guía de ejercicios, ¿sí? Para resolver estos ejercicios tenemos que tener en cuenta que el vector director de cada recta es paralelo, ¿sí? a la misma, y además en su ecuación son las coordenadas que multiplicamos por un escalar variable, y vamos a sumar siempre a esta multiplicación las coordenadas del vector de posición de algún punto de la recta, ¿sí? Del que tengamos el dato. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿sí? El vector de posición es el vector menos 2, 2, que es este, ¿sí? Tenemos acá este vector, sus coordenadas son menos 2, 2, y tenemos como punto de la recta, el dato con el que contamos es el punto 1 de x, 2 de y, 1, 2. Entonces, para poder armar la ecuación vectorial, simplemente lo que hacemos es multiplicar al vector por un escalar variable, en este caso es el que está simbolizado con k, y sumamos, ¿sí? Las coordenadas del punto. Con esto ya tenemos acá nuestra ecuación vectorial de la recta que tenemos ahí. En el ejercicio en verde podríamos llamarla R, ¿sí? Entonces esta recta R tiene esa ecuación. Este ejemplo es muy similar, ¿sí? Contamos con el vector de posición, el vector director de la recta, las coordenadas van a ser 3, 1, ¿sí? Y el punto de la recta del que tenemos el dato es el 0, menos 1. Si miramos bien, tenemos otro punto más, ¿sí? Que es la raíz de la recta que tenemos acá, que en este caso es el 3, 0. Entonces, cuando armamos la ecuación, podemos considerar que multiplicamos k por el vector director, que en este caso es 3, 1, y le sumamos, por ejemplo, el 0, menos 1. Otra que podemos tener en cuenta también, otra ecuación diferente de la misma recta, siempre es k por el vector director, ¿sí? Y en lugar de sumarle ese punto, podemos sumarle la raíz, que es el que tenemos también como dato, ¿sí? Este dato lo sacamos de observar la gráfica. En este ejemplo, ¿sí? El vector es el 3, 1, y además tenemos como dato que pasa por el punto 6, 2. Sin embargo, si vemos bien la recta, ¿sí? Nos damos cuenta que también la recta pasa por el origen de coordenadas. Por lo tanto, ahí tenemos otro dato más que vamos a considerar a la hora de armar la ecuación. Entonces también vamos a hacer así. Vamos a multiplicar el vector director por k y le vamos a sumar el dato que tenemos ahí, que es el 6, 2. Sin embargo, también podría haber pensado la ecuación de la recta multiplicando solamente k por el vector director. Porque, digamos, sumar el origen de coordenadas, estamos sumando 0, entonces podemos escribirla de una manera más simple y más directa si pensamos en k, solamente k por el vector director. ¿Qué pasa cuando tenemos una ecuación expresada en forma vectorial, pero queremos hallarla o queremos la ecuación de la recta en forma explícita? Simplemente lo que vamos a hacer es ir resolviendo primero operaciones entre pares ordenados en coordenadas cartesianas, y luego, con algunas propiedades algebraicas, vamos a llegar a la ecuación explícita. Entonces vamos a empezar primero multiplicando k por el vector, ¿sí? En este caso tenemos el menos 1, 3 es el punto de la recta, y lo que vamos a hacer es multiplicar menos 2 por k y 1 por k. Y luego vamos a sumar componente a componente, ¿sí? Primera componente con primera componente. Entonces tenemos menos 1, menos 2k para la primera y 3 más k para la segunda. Y luego lo que hacemos es igualar la primera componente, en realidad es la componente en x. Menos 1 menos 2k, y tenemos también 3 más k. Entonces lo que vamos a hacer ahora en cada una de estas ecuaciones es despejar k. Entonces
1 va a pasar sumando y menos 2 va a pasar dividiendo. Perdón, acá cometí un error. 1 va a pasar sumando y menos 2 va a pasar dividiendo. Entonces ahí tenemos la primer K despejada. Lo mismo vamos a hacer con la otra expresión. ¿Sí? Una vez que despejamos los valores de K, lo que hacemos es, por transitividad, si como ambas expresiones son iguales acá, entonces son iguales entre sí. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es despejar, es igualarlas primero y luego despejar y en la expresión. Entonces tenemos, acá elegimos el procedimiento que más les guste a cada uno, ¿sí? Pasajes de términos, ¿sí? Entonces tenemos menos 2i más 6, paso restando y luego paso el menos 2 dividiendo. Y acá podemos separar menos 1/2 de x más 5/2 va a ser la ecuación explícita de la recta. Acá, 5/2. Ahí, bueno, no quiere. Bien, ahí. Entonces, menos 1/2 de x más 5/2 va a ser la ecuación de la explícita de la recta. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿sí? Acá tenemos un vector multiplicado por k. Ese vector es 1/2, 3/2. ¿Sí? Simplemente distribuimos, multiplicamos k por cada coordenada, ¿sí? 1/2 por k y 3/2 por k. Y luego, como ya no hay un punto para sumar coordenada a coordenada, directamente igualamos, ¿sí? X va a ser igual a 1/2 por k e y va a ser igual a 3/2 por k. Y en cada una vamos a despejar, ¿sí? K dividido 1/2, al hacer pasajes de términos, obtenemos que K es igual a 2x. Y acá 2/3 de y es igual a k. Igualamos, ¿sí?, las dos expresiones y despejamos. En este caso, 2/3 es el que pasa dividiendo, ¿sí? O también lo puedo pensar como que 3/2 es quien pasa multiplicando. Y nos termina quedando que y es igual a 3x. En este caso va a ser una recta que va a pasar por el origen y que va a tener pendiente 3. En el punto 5 tenemos algunas condiciones, ¿sí?, de rectas paralelas. Simplemente lo que tenemos que considerar es que rectas paralelas van a tener vectores directores paralelos o coincidentes, ¿sí?, pero van a tener el mismo vector director en este caso. El primer ejemplo es bastante similar a los primeros ejercicios, en donde si consideramos que tenemos el vector y que la recta es paralela, simplemente para hallar la ecuación lo que hacemos es multiplicar al vector, en este caso es el menos 1, 2, y sumamos simplemente el punto que tenemos como dato de la recta. Y con eso ya hemos encontrado la ecuación vectorial de la recta. Si queremos encontrar la ecuación explícita, vamos a operar con las coordenadas como hicimos en los ejemplos anteriores. En este caso no tenemos un vector director, pero tenemos una recta paralela. Lo que vamos a hacer es, primero, para encontrar el vector director, vamos a encontrar algunos puntos de esta recta, ¿sí?, que en este caso es menos 1/2 de x más 2. Entonces lo que vamos a hacer es poner algunos ejemplos, por ejemplo 2, y al multiplicar y al hacer la cuenta, esto nos va a dar 1, ¿sí?, y 4 nos va a dar
Al multiplicar menos 1/2 por 4 nos va a dar menos 2, más 2 va a ser 0. Con esto ya podemos encontrar el vector, porque acá tenemos dos puntos, ¿sí? Uno es el 2, 1 y el otro es el 4, 0. Entonces podemos pensar que son extremo y origen, ¿sí? Y simplemente lo que hacemos es restar. Al restar extremo y origen tenemos menos 2, 1, nos queda el vector. Ese va a ser nuestro vector director, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora simplemente es multiplicar a ese vector director, k, que es menos 2, 1, menos 2, 1, ¿sí? Y le vamos a sumar el punto que tenemos como dato de la recta, que es menos 2, 1 también. Como podemos ver en este punto también, como vemos que el vector coincide además con el valor de posición del punto que tenemos como dato, esta recta es una recta que va a pasar por el origen de coordenadas. Por lo tanto, podemos escribirla directamente como k por el vector director. En este ejemplo tenemos como datos dos puntos, ¿sí? Uno es el punto P, que es el menos 2, 1, y el otro es el punto Q, que es el 1, 2. Esos puntos me van a servir para hallar el vector director. Lo único que tengo que hacer es extremo menos origen. Si asumo que este es el extremo y que este es el origen, voy a restar, ¿sí? Q menos P. También lo puedo hacer al revés, es indistinto, voy a obtener un vector que va a estar contenido en la misma recta, ¿sí? En este caso vamos a hacer 1 menos menos 2 nos va a dar 3 y 2 menos 1 nos va a dar 1. Una vez que tenemos el vector director ya podemos armar la recta porque tenemos como datos dos puntos más que son los que necesitamos al menos 1 como vector de posición para poder hallar la ecuación. Podemos usar, por ejemplo, el valor del punto P. También podría haber utilizado el valor del punto Q. Esto es indistinto, ¿sí? Con esto llegamos a la ecuación vectorial de la recta que pasa por menos 2, 1 y por 1, 2. Y por último, una aclaración con respecto a la notación, ¿sí? Cuando tenemos un vector expresado de esta forma, siempre, por ejemplo, en este caso U está expresado como I menos J, ¿sí? Es una manera diferente de expresar vectores. En realidad, estas van a ser las componentes, los valores que están multiplicando a I y a J. En este caso, si lo quiero expresar en coordenadas cartesianas, I está multiplicado por 1 y J por menos 1. Por lo tanto, para armar la ecuación de la recta ya tenemos el vector director, que sería este, el 1 menos 1. Simplemente lo que hacemos ahora es expresar multiplicando por un valor variable al vector director y sumándole algún punto que conozca. En este caso sabemos que pasa por el 0,5.